Damas y caballeros, muy buenas noches. Son las 6 hora colombiana en Noches de PH. Transmitimos esta reunión importante en la noche de hoy, junio 4 del 2024. Noches de PH, programa que se origina desde Bogotá, transmite para todo Colombia y desde Colombia origina para todo el mundo. Me complace mucho saber que hay personas de otros países que nos están sintonizando, que nos amplifican y que en especial lo que se trata en este programa es de utilidad para todos los hermanos de las repúblicas vecinas, quienes se nutren de estos conocimientos y obviamente en primera instancia de todos nosotros los que estamos acá en Bogotá, en Colombia, aprendiendo, porque todos los días aprendemos de propiedad horizontal. Y en la noche de hoy, con la grata presencia y añorada presencia, porque hacía rato no venía por la casa de la propiedad horizontal, tenemos al doctor Andrés Martínez, ampliamente conocido en el campo de la propiedad horizontal, no solamente colombiana, sino ya él, bueno, ya nos irá contando de cómo se ha ido internacionalizando en sus actividades de propiedad horizontal. Y en la noche de hoy, él nos va a hablar de un tema que todavía sigue siendo algo complicado, digámoslo así, de manejar para nosotros en propiedad horizontal. Vamos a hablar de los contratos en propiedad horizontal. En especial vamos a hablar de dos: el contrato laboral y el contrato de prestación de servicios. Tema delicado que en la sabia palabra del doctor Andrés Martínez va a ser algo supremamente fácil, supremamente sencillo. Así que, doctor Andrés Martínez, nuevamente mis agradecimientos por estar aquí de nuevo en este año 2024 en la Casa de la Propiedad Horizontal. Bienvenido y cuéntenos cómo ha estado usted. Bien, doctor, bien. ¿Me escucha? Se le escucha perfectamente y se Ah, le bueno, ve de doctor, igual muy manera. bien, muy bien. Tratando de cumplirles, doctor, presentarles a todos los asistentes presencial, virtual, un cordial saludo desde Bogotá. Le agradezco a usted, primero que todo a Dios que me tiene vivo y transmitirle unas ideas sencillas y desilvanadas sobre los contratos en el enfoque que usted quiere que se dé, que es la contratación por servicios y la contratación por contrato de trabajo, no solo del administrador, sino también puede ser del revisor fiscal, también puede ser de cualquier persona o entidad. Entonces, doctor, vamos a trabajar. Lamentablemente me pasa lo mismo que usted. Siempre que usted me programa algo, se me cruza con dos más. Hoy tengo terapia y tengo cita médica a las 7:10. Ahí logré hablar, pero también, doctor, tengo clase después. Entonces, quería decirles a ustedes que vamos a anotar unos detallitos sencillos. Vamos a hablar, si a usted le parece, unos 20 minutos, 20, 30 minutos sobre el tema y nos abrimos a preguntas. O yo no sé qué metodología tenga usted, sabré acatar su procedimiento, doctor. Bueno, con esa sugerencia, doctor, pues me quedaría solamente someter a su consideración lo siguiente. Hablemos, perdón, de qué es el contrato laboral, sus características, así lo más importante. Hacemos lo mismo con el contrato de prestación de servicios, hablamos de sus características, analizamos, tratamos de analizar qué es lo más fuerte, qué es lo más débil de cada uno de los contratos y a continuación establecemos una especie de paralelo para sugerir o para mostrar, para evidenciar cuál de las dos clases de contrataciones es benéfica para toda la propiedad horizontal. Claro que creo que ya sé cuál es la conclusión a la que vamos a llegar. Y agradecer a los asistentes a esta plataforma que por favor, guardemos el debido silencio mientras que el doctor Andrés Martínez hace su exposición magistral. Y como usted lo sugiere, doctor, al final de la misma nos abriremos a posibles preguntas. Preguntas que agradezco sean claras, concisas y que sean del tema.
Si no son del tema, qué pena, pero las pasaremos por alto. También agradecerles a ustedes, las personas que están en plataforma, que nos escriban sus nombres, desde dónde están sintonizándonos, para que así podamos todos nosotros tener conocimiento de hasta dónde está llegando esta capacitación. Y no solamente a los que están en vivo en el programa, sino también a los que se van a sintonizar en el diferido que va a salir el próximo jueves en el canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández. Así que por favor, por ejemplo, don Carlos Tobón es abogado y nos está sintonizando desde Bogotá. Clara muestra que las cosas se pueden hacer. Gracias, don Carlos, es usted muy amable. Y sin más preámbulos, por favor, maestro Andrés Martínez, siga usted con su exposición, ya puede compartir pantalla y le escuchamos con avidez, con entusiasmo. Gracias, doctor. Perfecto, ya Le estamos pongo la viendo la luz azul a eso. pantalla. Sí, es una línea de tiempo. Genial. No sé cómo darles un... En la parte de abajo, a la derecha, hay una línea a la derecha, a la derecha. Ah, ya vi, Poquito doctor. ahí, ahí. Ahí le puede dar con el más. Ahí, dele clic y ahí va ampliando a la medida de su gusto. Me perdió. Ahí está, ahí está. Ahí está en el mismo lugar. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Ahí donde tiene la flecha del cursor. No, no lo veo, no me sale. Qué pena Oh, con ustedes. tranquilo, pero de por sí, por lo menos para mi gusto, ahí estamos viendo bien la imagen. Ensayemos, Voy a continuemos, salir y doctor. dejar de compartir. Claro, sí, señor, ya está compartiendo. Mientras tanto, No, gracias a no Elizabeth lo veo, pues. Avendaño. Salió de compartir pantalla. Estaba dándole mi saludo a Elizabeth Avendaño, quien nos está amplificando desde Bogotá. Vea, y es una exalumna suya, doctor Martínez. Carolina Bueno, yo le Saavedro. quiero presentar a todos ustedes un cordial saludo. Me honra estar de nuevo en cátedra, estar de nuevo escuchando, pronunciando algunas ideas desilvanadas. Me ha tocado un tema que yo quisiera, sé que hay abogados, pero también sé que hay personas que no lo son. El auditorio no es homogéneo, sino es heterogéneo. Por eso voy a utilizar palabras sencillas. Después, doctor, usted me prometió que vamos a hacer un diplomado. En ese diplomado usaremos lenguaje pesado y profundo. Eh, yo quisiera recordar la palabra contratos. Con es la misma palabra lo dice, con y trato es acuerdo. Los acuerdos eh, pueden ser, yo conozco a veces dictatoriales, acuerdos unilaterales que se ven en propiedad horizontal, en la administración, pero también hay acuerdos que son participativos entre las partes. Quiero evocar antes que todo, querido doctor, por favor, queridos alumnos, vamos a evocar un artículo de la Ley 675 del 2001 que en todas partes lo estoy trayendo a colación. Es el artículo quinto, ordinal octavo, anótelo, artículo quinto, ordinal octavo, inciso segundo, que tiene un error de sintaxis, de figuración, porque da la idea de que fuera refiriéndose únicamente al ordinal octavo del artículo quinto. ¿Qué es este artículo? Este artículo nos trae lo que debe contener un reglamento de propiedad. Y un reglamento de propiedad horizontal nos trae 8 requisitos mínimos, una tarifa de mínimo 8 requisitos. El nombre del edificio, las zonas comunes, determinar los coeficientes, determinar las áreas privadas, etcétera, etcétera. Cuando llegamos al 8, viene el inciso segundo, que debiera de ser aparte.
y nos dice, además de los anteriores requerimientos básicos, los reglamentos deberán contener las distintas normas que regulan la persona jurídica de propiedad horizontal que nace por virtud de esta ley. La que- y las reglas que rigen para la administración del edificio conjunto. Este artículo, doctor, hoy en día, después de hablar con la doctora Nora Pavón y otros catedráticos estudiosos de la norma de abogados, entre ellos, eh, bueno, nos escapa el amigo de Medellín, el doctor Velázquez, hemos entendido que la ley 675 es muy poco lo que hay que agregarle, porque este artículo abre la ventana para consagrar todo. Lo que pasa es que los edificios y conjuntos, sus propietarios, sus asambleas, sus directivos no han entendido la vocación de la ley. Este artículo abre la ventana, abre el marco para que allí consagremos todo. Yo les preguntaría a ustedes, queremos hablar de contratos. ¿Qué dicen sus reglamentos? ¿Qué han desarrollado ustedes en el reglamento de propiedad horizontal acerca de sus contratos? Pensemos de que hay contratos típicos y hay contratos atípicos. Los típicos son los que están consagrados en la legislación y entonces ustedes pueden desarrollarlos. Y los atípicos son los que han llegado últimamente en el desarrollo del derecho tanto internacional como nacional al país. Entonces veamos qué clase de contratos ustedes han desarrollado, porque no me van a decir ustedes que tienen, que dejó el constructor, que es una copia y pegue por lo general de la ley sin desarrollar. Entonces, yo veo una cantidad de problemáticas que nacen, vengo de una alcaldía, de ser asesor jurídico en esta materia de una alcaldía, la de Mosquera, y vengo de otro de Bogotá anteriormente, y veo que las gentes, uno de los puntos más dolientes es la contratación. Que fue que contrató al revisor fiscal, que es el primo, que es que la señora contrató al marido para hacer tal contrato, etcétera. Y les digo, déjeme ver el capítulo en el reglamento de propiedad horizontal, su manual de contratación. Déjeme ver cómo ustedes cómo seleccionan los aspirantes, cómo convocan, qué requisitos tiene que tener, cuál es el pliego de referencias, qué requisitos tiene que tener el proponente, el proveedor. ¿Tienen ustedes un registro de proveedores? ¿Tienen ustedes uno señalado en el reglamento de propiedad horizontal? Porque así lo reza el artículo 5º de la ley 635, ordenal octavo inciso segundo. ¿Tienen ustedes esas instrucciones? Y triste y lamentablemente la mayor parte, yo sé que ustedes sí lo tienen, pero recorro el país y la mayor parte no lo tienen, porque no desarrollaron la ley. No han desarrollado ese marco que trae el artículo octavo, el ordinal octavo, el artículo 5º, no lo han desarrollado. Eso me preocupa y es el primer ítem que yo quería dejarles a ustedes. ¿Tienen ustedes desarrollado en su reglamento de propiedad horizontal qué es un contrato? Clases de contratos bilaterales, múltiples. Ahora vamos a hablar del contrato de trabajo, que es la intención que el doctor quiere. Contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre una parte que se llama empleador, patrono, y otra parte que se llama trabajador, y en el cual este último se obliga personalmente, ojo esa palabra, personalmente, no delegable quiere decir eso, para con el patrono a prestar unos servicios según sus capacidades y según el objeto. A cambio de ello, tiene que tener una subordinación, tiene que acatar las instrucciones del patrono y a cambio de ello recibe una remuneración. Entonces, tiene que prestar el servicio en determinado sitio, que para el caso de la propiedad horizontal, pues va a ser en sede del inmueble sometido a propiedad horizontal, en sede del inmueble, dentro de una organización administrativa
sí, que tendrá un administrador, que tendrá un consejo de administración, que tendrá una asamblea general. Hasta ahí, esos son los órganos de administración según el artículo 36 de la ley 635. El comité de convivencia no es un órgano de administración. El revisor fiscal es un órgano de control. Hasta ahí son los órganos de administración. Y tendrá entonces una organización dentro de esa andamiaje para desarrollar el objeto de la persona jurídica de propiedad horizontal plasmado en los artículos 32 y 33 de la ley 675. Pero por favor no confundamos el edificio del conjunto con la persona jurídica de propiedad horizontal. Yo deprisa veo cómo muchas veces el presidente del consejo o la presidenta de un consejo, en ejercicio del artículo 50 de la ley de propiedad horizontal 675 del 2001, firma el contrato a nombre de la persona jurídica de propiedad horizontal y confunde y lleva a pensar que él es el patrón del administrador o del revisor fiscal o de cualquier empleado que ingrese a la persona a prestar sus servicios en el edificio a nombre de la persona. Y hay que tener claridad que él, su reinado es a nombre de la persona jurídica es mientras firma el contrato. De ahí en adelante, es la persona jurídica la persona que desempeña la posición de empleado. El patrono es la persona jurídica propia horizontal, no el presidente del consejo. Que quede claro eso. El contrato laboral, pues tiene, ustedes lo saben, tres elementos. Uno, la prestación de un servicio de manera personal, no delegable, ¿sí? En un determinado sitio. Segundo, la subordinación, es decir, acatar las instrucciones y cláusulas regulatorias de ese contrato y someterse a ellas dentro del desarrollo contractual. Y tercero, a cambio recibir una paga, una retribución que se denomina salario. Así las cosas, esas básicamente es el contrato. La prestación de servicios viene a ser otra forma de contratación de también un trabajador. Y aquí nos enfrentamos a una posición doctrinaria y jurisprudencial en este momento, en que muchas veces se contrata para burlar las prestaciones. Perdónenme, soy claro, ustedes no, otras personas, otros conjuntos, para burlar las prestaciones sociales, para burlar los parafiscales, contratan por la modalidad de prestación de servicios o vinculan a las personas a trabajar por la modalidad de prestación de servicios, supuestamente para simplificar, y llegan de todas maneras a tener unas condiciones o unos desarrollos, unas dinámicas laborales que son distintas dentro de el ámbito de la prestación de servicios, pero que en determinado momento llegan a confundirse con los tres elementos del contrato de trabajo. Y las altas cortes han desarrollado de que resultar probados los tres elementos del contrato de trabajo, así no se denomine contrato de trabajo, se denomine contrato de destajo, se denomine contrato de prestación de servicio, se le retenga el 10% de impuestos, bueno, de retención de la fuente, etcétera. Si cumple los tres requisitos de un contrato, se denomina contrato realidad. Es importante tener en claro eso. Veré a ver si soy capaz de pasar esto. Claro que sí va a ser capaz, doctor. Y aquí estamos viendo el resultado. Estamos viéndolo Hasta el en momento pantalla. he sido claro, doctor. Sí, señor, me ha sido suficientemente claro. Eh, Y yo Hice sé un que las paralelo, doctor, personas, entre el contrato de prestación de servicios y el contrato de trabajo, evocando también una presentación que militan en Internet, producto de varios seminarios, pero digamos a ustedes lo siguiente. En el contrato de prestación de servicios implica autonomía del contratista en forma de ejecutar una tarea. Usted contrata, doctor Hernández, usted contrata a la firma Pepito Revisores Fiscales Forenses para que realicen una auditoría.
Entonces usted los contrata y esa contratación puede ser a título personal, pero o a título corporativo, cosa que no sucede en el contrato de trabajo. En el contrato de trabajo hay una relación personal subordinada, hay subordinación. En el contrato de servicios implica una autonomía del contratista. Por lo general, el contratista impone sus condiciones. Muchas veces se negocia, veamos en contratos de vigilancia, por ejemplo, donde vienen unos contratos que se llaman uniformes, que son parecidos a los contratos de vigilancia, guiados por la Superintendencia de Industria y Vigilancia, cuyos formatos existen. Y pues es muy poco lo que hay que, es más como un contrato de adhesión. Y se contrata servicios, pero la empresa de vigilancia tiene determinada autonomía. Asimismo, podría darse la contratación frente a un administrador cuando se contrata una firma administradora. Firma administradora que aquí abro un boquete que hay que tener mucho cuidado con el artículo 2163 del Código Civil. Porque por lo general estas firmas administradoras son prepotentes, han crecido y dicen que su portafolio será prestado a través de la compañía por un representante legal, pero que nombrarán un delegado, un administrador delegado. Y aquí el artículo 2163 del Código Civil, que es la mama de esta parte, nos dice que es un mandato delegado. Y cuando el mandato es delegado y el contratante consciente, es decir, la persona jurídica de propiedad horizontal consciente, que la persona que contrata sea delegada, se forma un nuevo contrato entre el delegado y el mandatario, o sea, la propiedad. Esto no lo hemos entendido y esto los congresistas en las cámaras ahorita que están presentando el proyecto no lo han tenido claro, porque ahí habría que aclarar o remitir al artículo 2163 del Código Civil, el mandato. Cuando el mandato se delega y es consentido, surge un nuevo contrato entre el mandante y el mandatario. Es decir, cuando la compañía de vigilancia nos dice que va a delegar, perdón, la compañía administradora, me equivoqué de lapsus, nos dice que va a nombrar un administrador delegado y el honorable consejo admite que sea así y de pronto la asamblea ratifica, ha surgido un nuevo contrato entre el administrador delegado y él y la persona jurídica propiedad horizontal. Yo no lo digo, por favor, lo dice el artículo 2163, hay que tener cuidado con ese aspecto, porque muchas contrataciones corporativas a personas jurídicas se pueden volver una intermediaria porque el verdadero administrador es el delegado si fue que la delegación fue consentida. Resumamos esta diapositiva. Mientras el contrato de servicios implica autonomía del contratista en la forma de ejecutar la tarea, el contrato de trabajo establece una relación laboral subordinada. En el contrato de trabajo hay subordinación. Ay, doctor, eso no me pasa bien. Sí, ahí está subiendo poquito a poquito. ¿Sí? Ahí ya Espera lo un estamos momentico a ver viendo. espera un momentico a ver si logro cuadrar esto acá. Sí, señor, no hay ningún inconveniente. Mientras tanto, gracias a todos los que están conectados y a los que van a asumir la tarea de Re- re- replicar. Señor, continúe. si hay alguna pregunta hasta el momento, mientras yo cuadro esto. Ah, bueno, podemos ir escuchando las preguntas, las podemos ir formulando en en el chat de la plataforma, así como ya se está haciendo por parte de Alexander Castañeda. Voy a leer la participación de él. Tenemos un caso en una copropiedad donde el revisor fiscal solicita que su contrato de prestación de servicios sea pagado por 1.250.000, a pesar que el presupuesto aprobado es por encima de un salario mínimo legal mensual legal vigente, y su petición es que a ella es a un régimen especial y si se le paga honorarios
por encima de un salario, deberá presentar planilla de seguridad social, la cual no está dispuesta a pagar y se cobija a una norma donde dice que el profesional que se le pague menos de un salario no deberá exigir esa planilla. En todo caso, bueno, la cuestión es, al revisor fiscal, independientemente del valor que se le pague, debe presentar planilla de seguridad social. Bueno, vamos por partes. Sí, señor. Ya, ya pude cuadrar esto, doctor. Muchas Ah, gracias. sí, es que a una persona tan especial como usted, nada le Doctor, queda difícil. Señor, cuando se presenta un proyecto de presupuesto, el administrador o el consejo propone un rubro de contratación. Sí, 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 se propone un rubro de contratación, pero no necesariamente quiere decir que ese rubro automáticamente aplique al contratista o al revisor fiscal. No, no. Es mi opinión, me puedo equivocar, perdón. Se aprueba para el cargo de revisoría fiscal la suma hasta de 2 millones de pesos. sí, ¿Sí? Viene la economía de casa, vienen las facultades de negociación. Ahora, si dice la asamblea se aprueba para el revisor fiscal Jorge Enrique Hernández, que sus honorarios sean de 2 millones, es distinto. Porque va especificado cómo, cuándo y hasta dónde, ¿sí? Pero cuando se aprueba una partida, existe una capacidad negociadora, pienso yo, al firmar el contrato. ¿Sí? A hacer la oferta, existe como le dijera, una zona de negociación. Cuyo tope son los 2 millones, pero si logro sacar los 1.800.000, 1.900.000, hago economía para la persona jurídica propiedad horizontal. Ahora, razón le asiste a la persona cuando es un trabajador, que lo vamos a ver más adelante, sí tiene derecho a la certificación y a lo que menciona ella. Y le entendí de carrera porque estaba entretenido acá. Lo vemos más adelante. Téngame paciencia. Vamos a hablar de un tema interesante. En el contrato de prestación de servicios, óigase y entiéndase bien, la palabra clara es honorario, como la retribución que se da por la labor que presta el contratista. Pero esto ha tenido sus bemoles. Yo ayer anoche le mandé a usted, ojalá usted lo replique a todos los asistentes, el oficio número 90, 69, 96 de 2021, que ustedes lo van a encontrar en internet, ahí se lo mandé al doctor para que lo replique, y ahí van a encontrar una compilación de la interpretación que da la DIAN, conceptual, que obliga dentro de la institución de pronto, pero que frente a los particulares los conceptos no obligan, pero orientan, pero dan alcance, pero presentan un desarrollo doctrinario y de pronto jurisprudencial. Entonces, este concepto de honorarios en la prestación de servicios también tiene su modo de verlo, porque frente a la tasa de descontarle o Ey, hola, aplicar marica. la norma tributaria a un contrato de un administrador o determinado funcionario, habrá que clasificar qué tipo de honorarios son. Entonces, viene, quiero resumir, ustedes en ese documento que les enviamos a ustedes, que lo van a tener para su estudio, no crean todo lo que yo diga, me puedo equivocar o puedo echar mentiras, pero por el momento hacer un acto de fe. A veces, como yo lo entiendo, si la actividad es repetitiva, si la actividad no requiere un estudio alto, una preparación, sino es repetitiva, es maquinaria, es rutinaria, si llamemos así, pues tendrá una clasificación de una aplicación tributaria en un porcentaje, por ejemplo, de retención en la fuente, distinta a los honorarios que venga, por decir algo, un médico, que requiere una consagración, unos estudios profundos y una especialización mayor. Eso básicamente es lo que yo entiendo. Ustedes
tienen este material, ya se lo comparto a ustedes, el doctor Hernández ya lo tiene para que lo comparta. Por favor, léanlo y los va a ilustrar muchísimo y van a quedar tal vez igual de confundidos o igual de, de tener una pluralidad de ideas para este caso que se deben unificar más adelante. Entonces, de entrada, digamos que cuando hablemos de prestación de servicios, hablamos de honorarios. Y a la vez los honorarios habrá que clasificarlos si la actividad que desarrolla la persona es rutinaria, es de maquinaria, de repetitiva, para clasificarlo entre unos honorarios que tienen una tasa de aplicación tributaria, o si son honorarios de profesionales que tienen que tener una investidura una preparación, un grado universitario, un posgrado, y es compleja su actuación, es compleja su ejecución contractual, tendrán entonces una aplicación menor. Mientras que en el contrato de trabajo estamos hablando de salario. ¿Qué es salario? La retribución que se le da al trabajador. Entonces ahí tienen una diferencia, un paralelo entre los dos. En el contrato de prestación de servicio, la labor contratada puede ser realizada por el contratista por un tercero contratado remunerado por el contratista. Válido. Ojo a eso. En el contrato de prestación de servicios, la prestación del servicio puede ser realizada directamente por el contratista, ya sea una persona jurídica o natural, o por un tercero. Mientras que en el contrato de trabajo, el trabajador se obliga a prestar el servicio de forma personal, indelegable. Por eso no aplican las consultas que suelen llegar de que la señora administradora o el señor administrador empieza a administrar dentro de una persona jurídica de propiedad horizontal, por ejemplo, en un parque industrial, pero entonces le queda muy lejos y la hija está viviendo cerca del pueblo donde está el centro comercial y entonces va y la reemplaza de cuando en cuando. No, no porque es que la prestación del servicio es directa, es indelegable, es impersonal. No es delegable cuando es un contrato de trabajo. En el contrato de prestación del servicio, el contratista no está sujeto a horario de trabajo. Depende. Pero por lo general, yo quiero es un resultado, quiero que se cumpla. Más sin embargo, en la práctica, entre las propiedades se contrata por prestación de servicios. Y el contrato en realidad, lo que yo he visto es que se obliga al administrador a atender hasta reuniones de consejo hasta altas horas de la noche. Es más, dice que porque es un empleado de confianza. Ahí sí es empleado, ahí sí no es contratista independiente, ahí sí no es contratado por servicios. Pero en materia de propiedad horizontal muchas veces se extralimitan las cargas obligacional laboral de resultados de funciones a los contratistas. Mientras que en el contrato de trabajo, eh, eh, el trabajador generalmente se obliga a cumplir horarios propios de trabajo y si se sobrepasa ello viene la liquidación de las horas extras. Este tema es de cuidado. Lo suelen confundir los consejos esclavistas. Perdonen, hablo así, no ustedes, sino que conozco muchos donde se extralimitan, donde aplican ese párrafo del artículo 50 de que los administradores responderán por sus extralimitaciones y donde yo opino claramente que los miembros del consejo son administradores y coadministran. Claro que sí, y son administradores, claro que sí. Lo que pasa es que dentro de un determinado rango de acuerdo a unas funciones. Y cuando su ejercicio de esas funciones sobrepasa por acción o por omisión sus funciones, entonces son responsables y aplica la palabra administrador. ¿Cómo no van a ser administradores si pertenecen a un cuerpo colegiado llamado Consejo de Administración, que es un órgano de administración? Entonces, así las cosas, es importante que tengamos en claro que el contrato de prestación de servicios está sujeto, no está sujeto a horarios, mas sin embargo conozco que hay imposición muchas veces del contratante al contratista para que se cumplan horarios. Y habría que mirar cuándo en esas exigencias
y en ese acoso pues, se puede convertir ese contrato de prestación de servicios en un contrato de realidad de trabajo. No se lo olvide si demuestro que te cumplen los tres requisitos del contrato de trabajo. Así las cosas, entonces sigamos. En el contrato de prestación de servicios, el contratista no tiene derecho a esos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? En el contrato de trabajo tiene derecho a prestaciones sociales, cesantías, intereses, prima. Es decir, en el contrato de trabajo el empleador se ubica y está obligado a garantizar el pago de estas prestaciones en el porcentaje que nos dicta la norma laboral. En el contrato de prestación de servicios, el contratista no tiene derecho directo a esos beneficios y se le paga un poco más, suele suceder, para que él pague sus propias prestaciones sociales, sus propios pruebas fiscales y demuestre a la persona jurídica de propiedad horizontal el cumplimiento antes de poderle pagar sus honorarios cuando es prestación de servicios. Mientras que en el contrato de trabajo va directo, va sin pedir, sin pedir consentimiento. En el contrato de prestación de servicios, el contratista no tiene en cuanto a honorarios el que sea igual. Ojo a esa pregunta que tal vez es la que me decía la revisora fiscal ahorita o la señorita, la dama que preguntó. En el contrato de prestación de servicios, el contratista no tiene en cuanto a honorarios el que sea igual o inferior a 2 veces el salario mínimo para acceder al derecho de dotación de calzado de ropa de labor. Mientras que en el contrato de trabajo, cuando el salario sea igual o inferior a 2 veces el salario mínimo legal, tiene derecho a dotación de calzado de ropa de labor. Esa es muy importante, esa diferencia. Y entonces, no, ustedes van mirando por cuál de las dos vertientes apuntamos. En el contrato de prestación de servicios, las herramientas con que se prestan las aporta el contratista. Por lo general, yo contrato, usted me lleva la contabilidad, usted tiene sus computadores, usted tiene su programa y las herramientas son suyas. Mientras que en el contrato de trabajo, el trabajador utiliza para la realización de la labor herramientas de la persona jurídica de la copropiedad conjunto edificio. Yo molesto mucho con mis alumnos con la puntualización de las palabras. ¿De quién son las herramientas? ¿Del conjunto del edificio o de la persona jurídica del conjunto del edificio? Entonces son de la persona jurídica del conjunto del edificio. En el contrato de prestación de servicios puede existir, no existe la figura del despido, sino si hay incumplimiento, se da por terminado el contrato, por incumplimiento se arguye una causa. Causa que la cual yo siempre recomiendo se armen de pruebas para demostrar, porque que le terminan un contrato de prestación de servicios no va a quedar muerto la risa. Por lo general va a reaccionar y va a contrademandar, va a demandar. Y al demandar, entonces va a presentar una demanda cuya admisión no se niega a nadie y será el que pruebe mejor, con la pertinencia en la prueba, el que lleve el convencimiento de los hechos y pruebe las circunstancias que la rodean al juez, el que dé la razón. Y entonces resumamos esto, que en el contrato de prestación de servicios no existe la figura del despido, pero sí la terminación unilateral por incumplimiento de lo pactado. Ahora, aquí aparecen las condiciones resolutorias. Si hay un contrato, lo que se conoce vulgarmente con la ley del mamón. Si un contrato llega a estar perjudicando, pues se retracta y hay que indemnizar a la otra persona o a la otra parte por haberme retractado o por haber dado por terminado unilateralmente el contrato. Nadie está obligado a lo imposible. Nadie está obligado a perder dinero. Entonces puede venir que durante el curso del desarrollo contractual se presenten circunstancias adversas que no dan margen al desarrollo contractual. Y entonces pueda yo terminar el contrato unilateralmente, una cláusula resolutoria, y desde luego habrá, cuando de una manera injusta para esa parte, que indemnizar. En el contrato de trabajo, el trabajador puede ser despedido del cargo. Necesariamente habrá que mirar las circunstancias temporospaciales y concomitantes a ese momento.
para mirar si aplica una indemnización o no una indemnización, si se ha agotado el procedimiento previo de llamados de atención, la periodicidad, para que el trabajador se renueve en sus labores y en sus obligaciones contractuales y que su desacato pues produce el despido. Habrá que probar esa consecuencia, esas causas, contra esas causas, esa, como diría yo, esa actitud y esas actitudes que se toman dentro de un desarrollo contractual que no satisfacen a un patrón y que se le ha llamado la atención al trabajador para que se ponga en cintura y que no ha sido posible. En el contrato de prestación de servicio, el contratista se afilia como independiente y cubre recursos propios el valor de las cotizaciones. Esa es la modalidad, esa es la condición, ese es el mecanismo que se está utilizando y el contratista pues aplica directamente el pago y demuestra a la persona jurídica propiedad horizontal de que ha cumplido su obligación para que esta persona jurídica no vaya a tener problemas frente a ellas. En el contrato de trabajo, el trabajador tiene derecho a que el empleador lo afilie a una seguridad social que asuma parte del valor de los aportes. ¿Sí? De acuerdo a la norma, a lo que establece la ley 100. Y es importante tener en cuenta con su posterior reglamentación, que se encuentra ahorita en proceso de reforma laboral, es importante tener en cuenta estos aspectos. Entonces, cuando la copropiedad es trabajadora, asume directamente el pago, mientras que en el otro se le exige que haya pagado. Desde luego, la remuneración tiene que ser un poco mayor en los honorarios llamados así. En el contrato de prestación de servicios, las obligaciones de protección y seguridad para con el contratista. En el contrato de prestación, son a cargo de él. En el contrato de trabajo ya lo vimos. Perdón, me equivoqué. En el contrato de prestación de servicios, el contratista no disfruta vacaciones remuneradas. Mientras que en el contrato de trabajo, por ley, tiene que darse un periodo de vacaciones remuneradas una vez se ha trabajado o proporcionalmente una fracción de tiempo o proporcionalmente a ellas. Entonces vean ustedes que se van presentando cerca de 20, 30 diferencias que existen entre el contrato de prestación de servicios y el contrato laboral. En el contrato de prestación de servicio, el contratista no cuenta garantías tales como el derecho al pago de recargos por trabajo nocturno, horas extras, dominicales y festivos. ¿Frente a quién? Al empleador. Porque de pronto frente a la organización, cuando esa persona, cuando el contratista es una persona corporativa y tiene empleados, frente a esa entidad, sí. Pero aquí viene algo muy importante que he conocido y es la solidaridad. Muchas veces no se pagan esas prebendas, esos derechos al trabajador cuando es un contratista. Por ejemplo, yo contrato como administradora de la firma Pepito Osorio tal, y entonces resulta que esa firma no cubre las obligaciones laborales con sus trabajadores y entonces puede aplicar una solidaridad con la persona jurídica propiedad horizontal. Por eso hay que tener en cuenta de que hay que controlar de que esa persona contratista corporativa esté cumpliendo a su vez las obligaciones laborales, porque puede presentarse una solidaridad de esas que habla el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. En el contrato de trabajo, el trabajador tiene derecho al pago de recargos por trabajo nocturno, horas extras, dominicales y festivos. Desde luego que sí. En el contrato de prestación de servicios, el contratista no está sometido al régimen disciplinario del contratante, salvo que se pacten algunas normas. En el contrato de trabajo, el trabajador puede ser sancionado por el empleador, con lo que yo hablaba hace un rato, a través de llamadas de atención, amonestaciones, suspensiones, por faltas cometidas dentro de la persona jurídica propia horizontal o en el conjunto de edificio o fuera de ella cuando lo hace en ejercicio de su labor. En el contrato de prestación de servicios, el contratista no requiere permisos para ausentarse del lugar de trabajo sin autorización del empleador o sus representantes, pues es autónomo. Tiene sus límites. Hay algunos que se ausentan y no van nunca. No. Aquí nos estamos refiriendo a términos breves, términos
no mayores, que no sean lesivos a la persona jurídica propia horizontal y al desarrollo. En el contrato de trabajo, el trabajador sí está obligado para ausentarse de dichos permisos, de pedir permiso. En el contrato de trabajo sí tiene que pedir permiso a sus superiores y no se puede ausentar sin autorización del empleado o su representante. En el contrato de prestación de servicio, el contratista debe acatar, escuchar, obedecer y cumplir las órdenes que imparta el empleador o su representante. En el contrato de trabajo no está sometido a esta disciplina. Perdón, me equivoqué acá. En el contrato, al hacer la filmina. En el contrato de prestación de servicios, el contratista debe acatar, escuchar, obedecer y cumplir. Esto es en el contrato laboral. Invertirlas en el contrato de trabajo, en el contrato de prestación de servicios no está sometido a esa disciplina. Pero también depende de esa relación del contratista corporativo frente a sus trabajadores. Me perdona esa diapositiva, doctor Hernández, se la corrijo, se la mando corregida. Correcto, sí, señor. En el contrato de prestación de servicios, ya vamos a acabar, téngame paciencia. En el contrato de prestación de servicios, las relaciones jurídicas entre el contratante y la contratista no se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo, sino por ni las demás normas laborales, sino por las normas civiles, comerciales o administrativas según el caso. En el contrato de trabajo, las relaciones jurídicas entre el empleador y el trabajador se regulan por el Código Sustantivo de Trabajo y las demás normas de carácter laboral. Aquí pueden seguir muchas más paralelos, muchas más diferencias. Por ejemplo, en el contrato de trabajo, el trabajador puede pertenecer a un sindicato. Ahí está. En el contrato de trabajo, en el contrato de prestación de servicios se puede pactar eventualmente la reinstalación. En el contrato de trabajo, el trabajador despedido sin justa causa tiene derecho a la terminación del contrato del empleador le reinstale en el lugar en donde lo contrató. Reinstalar es volverlo a restaurar sus derechos. En el contrato de prestación de servicios, el contratista no eso, esto tiene que ver con una pregunta que me hicieron ahorita. Tal vez pienso yo, en el contrato de prestación de servicio, el contratista no usual puede exigir una certificación en tal sentido. En el contrato de trabajo se tiene ese derecho, cuando entregue, el cargo que desempeño, cuánto gano, etc. En el contrato de servicios, el trabajador vinculado no tiene esa posibilidad de ser parte del sindicato base de la empresa. Ustedes van a decir, pero en propiedad horizontal no existen los sindicatos. Claro que sí. Yo he tenido centros comerciales donde en sus discusiones internas y sus pugnas administrativas, las partes enfrentadas, al verse enfrentadas, crearon, la más débil creó un sindicato de trabajadores y vino una situación laboral de los trabajadores de ese centro comercial y pudo existir. Eso es posible cuando hay contrato de trabajo, pero cuando hay contrato de prestación de servicios no es posible. Ténganlo presente. Bueno, yo pienso que en razón de la premura que tengo, entonces he dado algunas alternativas. Quiero decirles que las contrataciones básicas que trae el doctor Hernández son la de contratación de prestación de servicios y la contratación laboral. En ambas hay una contratación de servicios, sino que se diferencia por características que hoy vimos, en especial porque la contratación de servicios es autónoma, puede ser personal o puede ser delegada, mientras que en el contrato de trabajo la prestación de servicios es directa por el trabajador y es indelegable, es personalizada. Ya lo vimos. Aquí habría que agregar, por ejemplo, que el Código Laboral trae tipo de contratación individual y tipo de contratación colectiva, las convenciones colectivas de trabajo, etcétera, que no se dan dentro de la prestación de servicios, dentro de la figura de prestación de servicios. ¿Cuál de las dos aconsejo, doctor Hernández? Su conciencia, la voluntad del pueblo, la voluntad de los propietarios. Lo que a mí sí me parece es que lleguemos a una contratación a última hora sin tener unos instrumentos estatutarios que nos determinen los parámetros de contratación. Un manual de contratación que tenga unos
parámetros respecto de las incompatibilidades y las inhabilidades. Acordándonos de que las incompatibilidades tienen que ver con el cargo y las inhabilidades con la persona. Será incompatible, por ejemplo, que un presidente de consejo a la vez sea el administrador de una persona jurídica de propiedad horizontal. A ver, ¿será compatible el cargo o no? ¿Será compatible que un revisor fiscal esté firmando los cheques de una persona jurídica de propiedad horizontal? Hay incompatibilidad. El revisor fiscal, su función no es administrar ni girar cheques, su función es controlar. Ahora habrá inhabilidad, por ejemplo, cuando se viola el grado de consanguinidad. El presidente del consejo es el esposo de la administradora. Pues no va a dar una imagen, etcétera, etcétera. Todas esas incompatibilidades y todo, estamos esperando que la ley las consigne. No, eso ya existe en el derecho comparado, ya existen en muchas normas, en otras disposiciones, en las leyes. Entonces, mi opinión es que haciendo uso del artículo octavo, perdón, artículo quinto, ordinal octavo, inciso segundo, repito, artículo quinto, ordinal octavo, inciso segundo de la Ley de Propiedad Horizontal 675 del 2001, se desarrolle ese ejercicio administrativo, ese ejercicio de incompatibilidades, ese ejercicio de inhabilidades, ese ejercicio contractual, precontractual en el reglamento de propiedad horizontal. Igualmente aplica la contratación de la administración. Estamos esperando de que la ley profesionalice el oficio de propiedad, de administrar propiedad horizontal. Y eso lo veo un poquito difícil, porque una ley de propiedad horizontal es una ley inmobiliaria. No puede regular una profesión que es un oficio de acuerdo al artículo 26 de la Constitución Nacional propia de los órganos del Congreso. No obstante, ustedes en el reglamento de propiedad horizontal pueden reglamentar, pueden estipular el pliego de referencias del administrador, que sea bachiller, que sea bilingüe, que hable dos idiomas, que hable español, que tenga conocimientos de marketing, que tenga conocimientos de mercadeo, que tenga conocimientos de seguridad, que tenga conocimientos de convivencia. Ahí ustedes pueden colocar toda la lista. Y eso ayuda a que quienes nos dedicamos a la educación, así sea no formal o informal, podamos desarrollar programas que tendan a capacitar según las distintas necesidades que hay en el mercado. No olviden eso. Doctor Hernández, yo hasta acá hablo y me dedico a resolver preguntas. Perdóneme las inconsistencias que tuve eh, y la premura del tiempo me obligó a esto. Le llegará su material debidamente prometido a partir de mañana. Muchas gracias. Vale, doctor Martínez, y no, muchísimas gracias a usted por la amabilidad que tiene para compartir sus valiosos conocimientos y en especial hacer el esfuerzo a raíz de los compromisos personales que tiene. Y pasamos directo a las preguntas que ya tenemos en plataforma. Y nos pregunta Ana Mary Rey, que caramba, ha estado juiciosa participando con nosotros. ¿Cuál sería la figura correcta para el delegado en una empresa de administración? ¿Cómo debería llamarse esta contratación? Les quedó sonando, ¿no? Sí, claro, es que eso es algo que se está Sí, yo manejando trato de muy a enseñar lo menudo. que no enseñan los demás. El artículo, es decir, los distintos caminos que pueden haber. El artículo 2163 del Código Civil, ustedes lo pueden, si tienen ahí su computador, ábranlo. Habla del mandato delegado. Y entonces dice que cuando el contrato de mandato se delega y es admitido, nace un nuevo contrato entre el delegado y el poder dante. ¿Qué es el contrato de administración? Un contrato de mandato. Por eso yo pienso que hay que tener sumo cuidado con eso. Es más, en las alcaldías yo hacía una diferenciación al expedir la certificación. Utilizando el parágrafo del artículo 51 de la ley 635, que nos dice que cuando se trata de una firma administradora,
ella debe ser inscrita como firma administradora y será representante legal, su representante legal, quien a la vez es el representante legal de la persona jurídica. Artículo 51, parágrafo. Entonces, yo dejaba esa constancia. Bueno, se opera como representante legal el administrador de empresa Pepita SAS, cuyo representante legal es el señor José Enrique Hernández. Por ser delegado, el administrador delegado es el señor tal, 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 para las voces y efectos del artículo 2163 del Código Civil. Allá el que haya entendido. Y nunca tuve ningún problema porque así se hacía esa aclaración. Eso es lo importante que yo quiero, doctor Hernández, que hagamos un programa de las distintas acciones y vacíos que se tienen en propiedad horizontal frente a las alcaldías. Es que todo problema que sucede en propiedad horizontal, lo primero que corre es a la policía. Y los agentes de policía le dicen, deje que pase el puente y váyase a la alcaldía. Y cuando, y cuando llegamos a la alcaldía, pues no hay dientes, no hay, y hay muchas cositas que se pueden remediar desde la alcaldía aplicando la ley, ¿cierto? Entonces, es importante eso. La pregunta dice, ¿cómo se podría denominar? Administrador delegado. Lo que pasa es que usted y yo, ustedes y yo, ya sabemos los efectos que puede producir. Y como la piola se rompe por la parte débil, pero también tiene muchas, a veces, muchos hilos sueltos, entonces es importante que usted aplique esas enseñanzas de mis maestros que decían que el derecho es un caucho que estira para el lado que a usted le convenga. De pronto puede ser útil esto, ¿no? Entonces, hay unos prepotentes que dicen, yo administro 60 copropiedades y yo no tengo tiempo para ir a administrar la suya. Yo delego. Aquí yo, usted y yo sabemos que lo que está haciendo es una intermediación, porque al delegar, y si el consejo admite la delegación, surge un contrato entre el administrador delegado y la persona jurídica, que no puede ser desbaratado ni aún por la muerte del mandatario. Veámoslo, apliquémoslo. Bonita, bonita tarea que nos deja maestro Andrés Martínez. Bueno, juiciosamente, la señora Carmen Ramos nos escribió en plataforma. Deben cotizar seguridad social por contrato firmado los administradores, los revisores fiscales. Nos aclara, un administrador aduce que solo debe pagar una sola seguridad social por los 4 contratos que tiene, además que no es legal que le exijan soportes de seguridad social para el pago de las cuentas. ¿Qué tan cierto? No hacerlo da inseguridad financiera Claro, en la persona jurídica de propiedad horizontal. Mire, doctor, en casa de Herrero Asador de Pan. En dígamelo la a mí que en oficina el donde conjunto yo tengo mi residencial. oficina de Santa Bárbara, Sí, no le pusimos atención a ese asunto. Y los porteros felices ahí no eran de la superintendencia, sino ah, ya, vigilantes, así eran los tradicionales. El edificio tiene poquitas oficinas y la administración hacía más de 15 años no les pagaba ni cotización ni nada. por Y se nos favor. estalló ese problema y se llegó a deber cerca de 205 millones de pesos. Y entonces tocó apretar el asunto, por suerte, eh, esa entidad corporativa tenía unos activos, los ha puesto en venta, los ha puesto y con eso ha pagado. Pero imagínese usted, luego es saludable que las personas jurídicas de propiedad horizontal en su ejercicio, y así quede consignado en el reglamento de propiedad horizontal, exijan el pago de las liquidaciones, que es en beneficio del mismo trabajador o del mismo contratista. Pénselo y verá. Perdón, doctor, me surge una pregunta. Yo como administrador, ¿le puedo exigir a la empresa a la cual está contratado un servidor de mi copropiedad el que me entreguen una copia de la liquidación por el contrato laboral que tenía ese colaborador? Claro que sí, doctor. Es que la administración es lo que yo quiero hacer entender muchas veces.
que aquí hay que tener un engranaje corporativo de la persona jurídica de propiedad horizontal. ¿Quién compone la persona jurídica de propiedad horizontal? Todos los propietarios de unidades privadas. Pero todos a la vez no pueden coadministrar. Pero en caso de un problema laboral, un problema conflictivo, todos tendrán que responder. ¿Por qué? Porque se demanda a la persona jurídica de propiedad horizontal, O sea, que después todo, sí, a la persona jurídica. Implícitamente estamos demandando todo. Y sí. llegado el caso, si no se hace una cota de saneamiento, entonces habrá que acudir a demandar a la persona jurídica y sus propietarios tendrán que acudir de acuerdo al porcentaje de sus coeficientes a responder con la obligación, pienso yo, ¿cierto? Entonces, es importante que así, a ver, la Constitución Nacional, creo que en el artículo 85 habla de que en Colombia se protege la propiedad privada y tiene derecho a usufructuar, a disfrutar de la propiedad. Pero ella también tiene unas cargas, unos deberes. Y esos deberes, así como tiene derechos, tiene deberes. Y esos deberes es responder por ello. Si yo te respondo, pues ¿cómo no voy a tener derecho a saber cómo están administrando mi copropiedad, mis bienes comunes, mis obligaciones contractuales? Entonces, surten plenamente la viabilidad, en mi concepto, de presentar un derecho de petición. Muchos administradores, o muchos grupos administrativos, cuando las cosas son turbias y no son claras, dicen que por ley de Abasata no pueden decir algo, que no pueden acudir, que no pueden dar esa información. Mentiras. La norma comercial trae artículos como el 369, el 169, perdón, me equivoco el número ahorita, que es el derecho que las personas puedan inspeccionar los libros contables, los documentos contables. No solo antes o 15 días de la asamblea, sino en cualquier momento. Y esto aplica a la persona jurídica horizontal, en mi parecer. Ahora, yo puedo pedir un derecho porque me informen la liquidación. Que viola, es que yo digo que el derecho a la privacidad, a la intimidad, es de las personas naturales, pero también de las personas jurídicas. Y la persona jurídica tiene su intimidad. Y si yo hago parte de la intimidad, no veo por qué la necesidad de que no me puedan dar esa información. Lo que sí deben de tenerse en cuenta es que al momento de expedirme esa información, yo debo comprometerme. ¿Para qué quiero esa información? Y comprometerme a utilizarla en la manera para la cual la necesito. Porque si la utilizo en otro, me hago responsable penal, civil y administrativamente de lo que pueda ocasionar los perjuicios con ello. Vea cómo estamos aprendiendo todos los días Pues en... son pensamientos desilvanados que de pronto pueden servir. No, no está nada desilvanado y le aseguro que tiene mucha aplicabilidad, porque efectivamente hay muchos administradores que por evitarse la fatiga de oprimir unas cuantas teclas en el computador y enviar un documento a un correo electrónico, dicen que no pueden, que porque eso es por habeas data. Cuando, por ejemplo, en un contrato, ya sea laboral o de prestación de servicios, no hay ningún dato sensible ni ningún dato que sea protegido por la ley 1581 en ese tipo de contratos. Entonces, ¿por qué lo vamos a negar? Si, como usted lo decía, doctor Martínez, yo soy propietario y tengo derecho de saber en qué se está utilizando el dinero que estoy pagando como concepto de cuota de administración, que en el mes puede que sean poquitos pesos, pero sumémoslo en el año, ya vamos a tener un mayor valor. Entonces, tengo derecho a no solamente no recibir esa información hasta el día de la asamblea, sino periódicamente. Y yo, por decir algo, usted me corregirá, doctor Martínez, por favor. Cada 2 meses puedo ir a la oficina de administración a solicitar la misma información, por ejemplo. Ah, claro, claro. Además, ¿qué dice su reglamento al respecto? Es que, doctor, todos los reglamentos son copia de la ley, no la han desarrollado. La ley les dio en ese artículo que les digo, reglamenten su copropiedad sobre ustedes, sin ir a transgredir las normas superiores. Claro que sí, doctor.
Ahora, yo escuchaba antier en una consulta, creo que usted estaba presente en un chat nacional, en el diplomado de la Universidad Libre, ¿no fue? Ah, sí, Yo, sí, sí, ahí estuvimos. escuchábamos de un caballero haciendo abogado que se queja porque todos los días hay tías llamo yo la persona conflictiva, proclive al conflicto, que a toda hora vive presentando tutelas o derechos de petición por cansancio, por saturación, por desgaste. Pero hay que contestarlos, doctor. En mi concepto, ¿cómo se puede prohibir cuando es a través de una norma como una ley de propiedad horizontal, cuando eso es una acción constitucional, es un derecho constitucional? Ahora que se puedan concentrar, que haya concentración, es decir, compilación y llevarla a través de un solo procedimiento, acumulación, pues podría representarse y yo llegué a presentar esa figura. Pero hay que contestarlo, doctor, es un derecho constitucional. La acumulación, concepto nuevo por lo menos para mí, no lo tengo claro y creo que esa sería la forma de ponerle tate quieto o freno a a aquellas personas que en nuestras copropiedades se caracterizan por estar enviando a la semana un derecho de petición y de pronto en el mes una tutela. Pero es un Sí, derecho constitucional. Y lo que pasa es que bajo la gravedad del juramento, cuando presento una tutela, tengo que afirmar de que no he presentado una demanda por los mismos hechos y entre las mismas partes. Y si lo llego a hacer, pues ya sería, y si es un abogado el que está detrás de eso, pues habrá que demostrarlo y ya habrá sanciones al respecto por temeridad. Pero en el derecho de petición, doctor, usted tendrá de dirigir peticiones respetuosas, porque es que hay unas personas que son insidiosas y ponen palabras en la boca del funcionario, es que de una manera verbal o escrita, que el funcionario no ha hecho ni ha hecho. Es más, lo llegan a incriminar y hay que tener una paciencia del santo Job para responder eso, porque muchas veces uno por el afán de contestar hasta le contesta corto y lo interpretan como si ellos tuvieran la razón. Entonces, doctor, eso es algo que, pero nos salimos del tema de la contratación laboral y la contratación por servicios. sí, pero no importa porque valen eso, vale la pena aclarar esos puntos que son como tan delicados y que ocasionan dolores de cabeza a los administradores, lo cual queremos evitar en espacios como este. Y aprovechemos, Keila en la plataforma nos comenta que sumado a lo expresado por el doctor Andrés Martínez, la legislación en seguridad social y del trabajo, perdón, de seguridad y salud en el trabajo, requiere asegurar por parte del contratante a sus contratistas el Cuando es cumplimiento contrato de trabajo, y que el cumplimiento de aportes a seguridad social. Entonces, cuando es contrato de trabajo. sí, Ahora, cuando es contratista, será el contratista si contrata empleados, subcontrata empleados, quien tiene que exigirle que se repague eso para evitar problemas y evitar posibles solidaridades o condenas solidarias entre la persona jurídica y el contratista frente a trabajadores por la labor. y la gente sigue juiciosa acá en plataforma, doctor. María del Pilar Tobar nos comenta con cara de interrogante. En un contrato por servicios, el administrador nombrado puede, en una cláusula, presentar a una persona para que en caso fortuito, calamidad, se presente en la copropiedad y pueda ejercer labores de administración. Esto para que sea responsabilidad Pero legal por del contrato de servicio, representante. ¿no? O sea, ahí esa es una de las diferencias que hay en el contrato de prestación de servicios. Lo escuchamos, Ah, doctor en Martínez. contrato de servicio yo sí creo, pero en contrato de trabajo no, porque la prestación es personal. O sea que, Ahora, señor, Ahora, ojo, por eso la ley es sabia. Es que la gente no lee la ley y la ley es casi perfecta, doctor. Mire sí, que una de las funciones de la Asamblea General es nombrar al administrador y su suplente. Entonces, ante perfecto. esa situación de esa persona que nos está comentando, ¿por qué no se nombra?
en cada asamblea un suplente. Y en caso de que tenga que salir, no es la hija, no es la persona, no es el amigo, no es la amiga, sino quien fue nombrado suplente entraría a suplir ese cargo de acuerdo a la norma. Y que el suplente no va a generar ingresos para él, sino en el momento en que asuma como titular. Mientras tanto, Ese es el problema, doctor. A usted muy honrado, muchas gracias por tenerme en cuenta, muy amable, muy querido, de que me nombren administrador suplente, pero es que yo con eso no como. de acuerdo, Ah, y de si voy a acuerdo. estar disponible. Va a estar disponible durante N El cantidad doctor de Uriel meses. Tobar hace una pregunta que me gusta, me fascinó. Repítala, doctor. Listo, gracias por concederme la oportunidad de leerla y efectivamente, Uriel Tobar nos está diciendo, doctor Martínez, en su concepto, ¿hace falta la creación de la jurisdicción de propiedad horizontal? Tácitamente ya está construida, doctor. Tácitamente ya está en la ley 675. Si usted mira el artículo 60 de la ley 675, dice que los consejos de administración pueden imponer multas, observando el debido proceso, si en el reglamento de propiedad horizontal se le ha concedido tal función. Es decir, se le ha dado la potestad de ser jueces. Y el artículo 60 nos trae la guía, nos trae los detonantes, nos trae los límites de cómo se debe aplicar esa multa. Debe tenerse en cuenta que exista la norma, sea la tipicidad, la sanción. El artículo 59 nos dice un prerequisito. Antes de proceder a imponer sanciones, se deberá requerir al infractor para que eh, al infractor para que se abstenga de cometer la infracción. Y si no hasta se hace, entonces ahí sí se viene el proceso sancionatorio. Mire, y los señores miembros del Consejo de Administración, cuando en el reglamento están autorizados para juzgar, tienen la función de jueces. Lo que quiso el legislador, que eso viene desde el artículo 116 de la Constitución Nacional, es que las pequeñas causas el chisme, las cositas pequeñas, los asuntos domésticos, las personas involucradas se den una oportunidad y eviten salir del conflicto de la persona jurídica de propiedad horizontal de los límites del edificio. Entonces ya para mí existe la jurisdicción en propiedad horizontal. Los miembros de consejo son jueces cuando están en sala y cuando impones, y dése cuenta que la pena debe ser dosificada. Debe tenerse en cuenta la mala intención o la intención, la repetitivización de la conducta, la intencionalidad, y debe observarse no solo lo que, perdone, joda, es una palabra castiza, lo que joda al infractor, sino lo que le parezca, lo que le favorezca, lo que le atenúe la conducta. No es entrar a poner de una de la máxima sanción, sino dosificar. Están dando la función. Y si un consejo se extralimita en su sentencia, en su imposición, puede ser demandado por extralimitación. Ahora, si la pregunta se refiere a una jurisdicción laboral, me deja quieto, ¿no? Porque ¿qué habría que juzgar laboralmente al interior de una copropiedad? Sí, habría que tener unas conductas que, entonces, me deja loco. Muy buena pregunta. ¿Qué es jurisdicción y qué es competencia? Jurisdicción es la facultad que tiene el Estado de administrar justicia a través de su legítimo poder coercitivo, de resolver circunstancias. Y competencia es jurisdicción es la torta, doctor Hernández. Competencia es el pedacito que le corresponde al consejero. Entonces, lo que he dicho ahora, desde luego que yo creo que la ley le ha dado jurisdicción en el artículo 60 a los miembros del Consejo de Administración, pero a la vez le ha dado competencia para conocer de todos los actos que sean contrarios al reglamento de la ley. ¿Sí? Habría que mirar, pero yo sí creo que ya hay una jurisdicción dentro de la persona jurídica de propiedad horizontal.
jurisdicción que aplica para conductas infractoras. Doctor, a mí me nace un interrogante de acuerdo con lo que usted ha comentado anteriormente. Usted nos ha hablado y todos hemos estado de acuerdo y es indiscutible que el RPH o reglamento de la propiedad horizontal es la carta de navegación para cada una de las copropiedades. Nos hablaba también del manual de contrataciones. Tengo entendido que todo manual, para que tenga validez, debe ser una extracción del reglamento de la copropiedad. Eso significaría que en donde no existe el manual de contrataciones y que lo queremos implementar, tendríamos que obligatoriamente acudir a una reforma o una actualización de Perfecto, nuestro doctor, perfecto. reglamento. Sí, si no lo puede extraer, entonces incrústelo, ¿sí? El antónimo, llévelo allá. De esa palabra manual se me ocurrió porque todo el mundo no sé dónde habla el manual de convivencia, pero es un manual, es el capítulo de contratación, llámelo así, reglamento de PH, capítulo de contratación, que cómo se procede, cómo se convoca, cómo se hace la convocatoria, si llama así la licitación. Son ideas. Puede que me equivoque, yo respeto sus posiciones como las mías. Pido que por favor las midan. Pues aporta, se aporta. Yo he estado en la mesa jurídica del Congreso que está reformando y eso es el muro de las lamentaciones. Es que la ley, es que en mi conjunto, es que los administradores roban, es que los administradores dan los contratos, que se le otorga el contrato a personas cuyo efecto social no tiene que ver nada con... Por ejemplo, a una persona jurídica que tiene una papelería, doctor, le dieron la pintura de la fachada de un edificio. ¿Cómo? Así como lo oye, doctor, le estoy diciendo. Horrores de eso. No hay congruencia, no hay armonía entre el objeto social del contratante y el objeto del contrato, que era pintar una fachada de esa norma. Y el tipo pues empezó y se colgó, pidió una cantidad de millones y encontró lo que no era, no tenía una experiencia y ahí se perdió un poco de plata. Entonces, ¿en dónde tiene que estar paso a paso el manual de contratación? ¿Cómo seleccionar, cómo escoger, qué experiencia debe tener, qué pólizas debe cumplir, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, doctor, eso es algo bonito. Hay un tema muy bonito, doctor, en la contratación de servicios de las personas jurídicas de propiedad horizontal, que no quisiera meterme en el camino porque eso prende la mecha. No Y importa, son, aprendámosla que aquí ya sí, hemos hablado de redes contra por incendios. ejemplo, cambiando tema, la contratación del cobro de cartera amorosa o la Ah, contratación de abogado. perfecto. Sí, pero lo Sí. que voy a decir parece hereje. Les dejo a ustedes que piensen e investiguen. Uno se atrasa un mes, 2 meses, pasa a jurídica, a prejurídica, la llaman que prejurídico, no, preprocesal es el nombre, y le cobran a uno honorarios de abogado. Por Dios, ¿quién ha dicho que los honorarios de abogado los paga el deudor moroso? ¿Dónde dice eso? Los honorarios de abogado los paga quien contrata. Es la persona jurídica propiedad estatal quien tiene que pactar en un contrato la prestación de ese servicio y el pago de esos honorarios. Ah, se corresponde. Ah, entonces, si usted hubiera pagado, no hubiéramos tenido que incluir. Ah, es otra cosa. El pago de las costas procesales, las agencias en derecho, los costos de lo que, las costas de cobranza. Eso es distinto. Eso es distinto. Por favor, investiguenlo en Google, el doctor Google, diferencia entre honorarios de abogado y agencias en derecho y la posición de la jurisprudencia. Los honorarios los paga quien contrata. Y como los abogados y una cantidad de charlatanes que tienen abogados de firmones para estos casos, perdónenme, pero yo hablo las cosas como son, doctor. Entonces no cobran honorarios a la persona jurídica de propiedad horizontal. Y dice que se la corren al deudor moroso.
y resulta que el deudor moroso no tiene por qué pagar honorarios. Ah, pero es que yo gasté en Mandarca. Ah, son costas de proceso. Digámosle al señor juez que nos la liquide de acuerdo a la tarifa que se fija para los abogados y de acuerdo al trabajo realizado dentro del proceso judicial. Hay unas tarifas, sí, de la Junta del Consejo Superior de la Judicatura, y de acuerdo al trabajo empleado, que nos fije cuántos son las agencias en derecho. Agencias en derecho que tampoco son del abogado, que son mm, para el contratado, la persona jurídica propiedad horizontal, a él se le deben entregar y de acuerdo a lo pactado en el contrato de honorarios con quien lo contrató, se le entregarán, porque también está no permitido de que las agencias en derecho se las descuente por derecho al abogado. Duele decir esto, pero es que es la verdad. Pero se ha hecho costumbre, doctor, de que el abogado que está llevando la cartera cobre honorarios porque mandó una carta. Duele decirlo. Tendrá gastos de cobranza. Desde luego, costas del proceso. Desde luego que su ejercicio y su trabajo hay que pagarlo, pero no bajo la modalidad de honorarios. Ahí hay una diferenciación de honorarios. Qué pena con usted, doctor, 7:27 y vine, me pasé. No, tranquilo, tranquilo, sigámonos Bueno, pero ¿qué pasando. otra pregunta? Es que yo me emociono en esto y he hecho paja con un desesperado. No, tranquilo, doctor, que el tema está interesante. Y mire que mientras que usted estaba conversando con todos nosotros acá en plataforma, me nace una pregunta respecto de lo último que usted nos estaba diciendo. El que contrata al abogado es el que paga los honorarios. Me nacen dos preguntas. La primera, mm, cuando en esos contratos o acuerdos de pago también, en la letra menuda obligan al moroso a aceptar ese pago, ¿es válido ese contrato? ¿Es válido que yo firme un acuerdo de pago? Yo soy el moroso, firmo el acuerdo de pago, pero resulta que en la letra menuda me están colocando que yo acepto asumir el 100% de los valores generados por honorario de abogado. Doctor, Señor. mis colegas de pronto van a estar furiosos porque yo ataco que los abogados en el cobro de honorarios. Estoy hablando de la generalidad. Señores abogados, usted lo publicó hace poco, el saber vale, y iniciar un proceso ejecutivo vale. Cóbrenle a la persona jurídica propiedad, dejen de congraciarse, dejen de regalar su trabajo a los conjuntos, porque ustedes, porque les den la cartera al conjunto, a la persona jurídica, no le cobran honorarios cuando deben de hacer. Es eso lo que digo, desde luego que ustedes tienen derecho a trabajar. Ahora, los honorarios se le pagan a quien, los honorarios se pagan por quien contrata. El doctor va a un médico esteticista para que le arreglen la sonrisa, los hilos tensores. Usted tiene que pagar los honorarios, doctor del médico, ¿sí? Ahora bien, lo que pasa es que la actitud de no pagar causa perjuicios, doctor, es mal ejemplo. Y por el no pago se viene el inicio de un proceso ejecutivo, claro. Y entonces yo presento una demanda, envío unas cartas, presento una demanda, trato de agotar la vía preprocesal y incurro en una serie de gastos y una actividad profesional que se llaman costos, agencias en derecho, doctor, agencias en derecho, que las fija el juez, y costos de cobranza. ¿Cuánto vale enviar una carta por correo certificado hoy en día que se utiliza el WhatsApp y eso? Entonces, ¿qué valor tiene? Esas son las obligaciones que tiene que pagar el moroso porque por su culpa tuvo que iniciarse un proceso judicial. Pero hay abogados que por mandar una carta cobran el 30-40% y abusan del miedo. A esos son los que yo me dirijo. Muy fácil, se acude al juez, muchas veces ni siquiera han iniciado la demanda. Se acude al juez y se le dice, señor juez, debo tanto, deme la liquidación, por favor. El juez se fija agencias en derecho. Y la segunda pregunta, doctor.
Y lo pregunto porque conozco los casos, Doctor conozco, Tobón, es que estos honorarios es por la prestación del servicio jurídico. No es que nos hayamos salido 100%, nos salimos en un 70%, pero sí, pero tiene que ver con honorarios y la contratación de servicio. correcto. Y hablando de contratación, usted me decía que los honorarios del abogado los paga el que lo contrata. ¿Qué sucede? Eso pasó en el conjunto residencial La Octava Maravilla del Mundo, en donde el clásico presidente del consejo contrató un abogado para llevar X proceso, pero los honorarios, el valor, el dinero de esos honorarios salieron de los fondos de la copropiedad. Doctor, usted me está hablando palabras sacrílegas. Hay un sacrilegio en lo que usted me está hablando. Wow, qué La pena, sentencia me C, confieso. anótela, la sentencia C-738, C-738 del 2002, numeral 26, le corta las alas a los consejos de administración. Los consejos de administración no pueden disponer de los bienes comunes ni el patrimonio de las personas jurídicas de propiedad horizontal. Eso que el consejo contrató, por Dios, el que contrata es el administrador. El artículo 51 de la ley 675, en una de las funciones del administrador, es cobrar directamente el administrador o por intermedio del apoderado los procesos. Eso que el presidente del consejo contrató es una extralimitación, eso es algo que es inadmisible. Partamos de ahí. Y doctor, más disponer, pagar fondos de la parte de la comunidad, fondos comunes, porque que pueda hacer eso mire doctor, la justicia civil es rogada en nuestro país. Hoy en día pues existe el internet y las nuevas han abaratado la situación, pero la justicia civil es rogada, toca tener dinero para impulsarla. Y un conjunto o una persona jurídica cuando va a cobrar su cartera debe medir la viabilidad del cobro y presupuestar para asumir los costos procesales que después serán remitidos al que causó y se le pedirá al juez de que lo liquide en la respectiva liquidación de costa judicial. Doctor, ahí le Alexander respondo. Castañeda, qué perla tan espectacular que me acaba de regalar usted, doctor, se la agradezco. ¿Cuándo? Alexander Castañeda nos está preguntando, en resumen, que si hacemos la actualización de nuestro RPH y queda un artículo, un parágrafo en donde yo como deudor moroso acepto el pago de los honorarios del abogado, ¿será correcto esto? Es que usted no escoge, usted no puede pagar a quien lo va a embargar, lo va a ejecutar. Tarea para la señora Castañeda, pero tarea para el próximo programa, doctor. No me la deje participar si no trae la tarea y me la envía. Yo no la Conste. rompo, la raja la vida. Entonces, doctor, escúcheme, investígueme las diferencias en Internet entre agencias en derecho, costas judiciales y honorarios de abogado. Yo no estoy diciendo que el moroso no tenga que pagar costas judiciales. Yo no estoy diciendo que el moroso no tenga que pagar las agencias en derecho. Desde luego que sí. Pero los honorarios de abogado no. No es lo mismo honorarios de abogado que agencias en derecho. Eso tiene que ver con la contratación y la remuneración de una contratación de un servicio de cobro cartera. Y tiene que ver con el tema de hoy. Y tiene que ver bastante, porque precisamente por no tener claridad en las contrataciones es cuando cometemos cualquier cantidad de errores, inclusive sacrilegios, como los que me estaba acusando ahorita el doctor Martínez, pero son casos de la vida real, son cosas que se ven y que se sienten y que gracias a intervenciones como las que hace el doctor Andrés Martínez, tenemos la posibilidad de corregirlas a futuro. Y esa es la intención de Noches de PH. Por eso, caramba, aprendamos. Y sí, hoy estamos hablando de contrataciones y muy bien lo decía el doctor Andrés Martínez al comienzo del programa. No solamente hablamos de contrato laboral o de contrato de prestación de servicios, sino de general de cualquier tipo de contratación,
porque las principales son las que se han mencionado, pero hay también contratos que parten de estas dos clases de contrato o modalidades de contratación y se desarrollan de ahí en adelante. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un contrato con un contratista, valga la redundancia, por el desarrollo de una obra. Es un contrato de prestación de servicios y creo que se asemeja completamente a lo que veníamos hablando, ¿cierto, doctor? Sí, son lo que si es de obra, es de resultado, ¿no? Hay Sí, contratos de resultado y hay contratos de medio. Ese sería el resultado por lo general. Necesito que me haga un pañete en una pared, tal, 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 así, así. Es un resultado específico. Y de medio, pues es cuando el administrador coloca todo lo que sabe su experiencia para sacar una gestión. una pregunta que aparentemente estaba dentro del tema, pero que nos da una respuesta un poco salida del mismo. Y miremos que aquí Administraciones PH SAS nos tiene un interrogante bien interesante. Muy buenas noches, doctor. Una pregunta. ¿Un presidente de consejo puede firmar o cancelar un contrato de servicios de aseo o seguridad privada? Opino que no. ¿Por qué? Opino que la persona que debe hacerlo es el representante legal, que sea el administrador, que lo hace a nombre de la persona jurídica. Artículo 50. El único contrato que puede firmar el presidente del consejo es el contrato con el administrador. Artículo 50. Pero Artículo. esa firma es a nombre de la persona jurídica. Señor presidente, usted es un intermediario, entiéndalo. Usted representa a la persona jurídica mientras firma con el administrador. De ahí el representante legal es el administrador y el patrono es la persona jurídica apropiada. Interesante ese concepto suyo, doctor. Y bueno, María González nos está preguntando algo que se ve día a día y que se desprende de los contratos y puntualmente del contrato de vigilancia o de seguridad privada. Es una práctica que hay en muchas copropiedades, doctor. Se puede cancelar el contrato con una empresa de vigilancia y decirle a la nueva empresa de vigilancia que contrate a los vigilantes que estaban en la empresa inicial, anterior, y no los deje en la copropiedad. Es de cuidado, doctor. Claro que se puede. ¿Sí me entiende? Primero que todo, Sí, al terminar un contrato se aplica una cláusula resolutoria, se resuelve. Hay que fundamentar y tener los argumentos, porque el que se determina, lo más normal es que reaccione contrademandando, ¿no? Demandando. Y si fue por falta de calidad, por incumplimiento, etcétera, hay que tener bien la prueba. Ahora bien, con lo que usted me dice, hay muchas personas jurídicas de propiedad horizontal que quieren a sus vigilantes anteriores, que han cumplido un tiempo, que los conocen, que todo. Pero ahí opera una figura en derecho laboral que se llama sustitución patronal. Habría que liquidar esos trabajadores en el contrato inicial, después son recibidos por la nueva empresa. Sí, pero acuérdese que ahí sería entre empresas y que la persona jurídica de propiedad horizontal, por ser vigilante, no puede recibirlos directamente. Más sin embargo, será responsable de pronto solidariamente por los derechos que no se le hayan pagado a sus trabajadores. o sea que mucho cuidado cuando hagamos eso. Ahora, hay otra situación cuando se presenta este tipo de contrataciones. La empresa A establece una cláusula de restricción en donde no permite que los trabajadores que están en la empresa A sean contratados por la empresa B para continuar prestando el servicio en la copropiedad, sino hasta después de cierto tiempo de transcurrida esa liquidación del contrato. Y que si no sucede así, viene una sanción, una indemnización para la copropiedad. Eso Pero eso son jurídicamente, obligaciones contractuales. sí. Yo que sepa, no existe una norma que así reza. Entonces, pues las compañías son pensadas en proteger sus capitales, en proteger en evitar desbandadas,
sustracción de empleados y logran establecer esas cláusulas. Yo conozco un tipo que me dijo, Martínez, ¿quiere ganar plata en propiedad horizontal? Lo único que paga bien la propiedad horizontal cuando la paga. Y lo único que paga bien es la vigilancia. Entonces, yo tengo unos vendedores, unos vigilantes en una empresa, nos los sacamos y los traemos para acá, que son excelentes. Entonces, ahí hay como un abuso, como una indebida lealtad, que de paso es un delito, para dar los artículos 250, 260 del Código Penal, existen los delitos de los administradores, entre ellos la administración desleal, y podría darse. Entonces, se trata de proteger vía contractual. Acuérdese que el contrato de prestación de servicios se rige por las leyes civiles y administrativas, ¿sí? Mientras que el contrato laboral, Código Sustantivo de Trabajo. Doctor, por artículo 51 de la ley 675, los administradores responden directa o indirectamente por la contabilidad de la copropiedad y se pueden apoyar, y es lo más, para mí, es lo más correcto, que se apoyen en un profesional de la contaduría. ¿Quién contrata o no? Bueno, sí, ¿quién contrata a ese profesional y bajo qué modalidad se puede contratar al profesional de la contaduría que nos va a apoyar con la contabilidad de la copropiedad? Ay, doctor, usted menciona una palabra que tiene tanto de profundo, que es responsabilidad. Sí, señor. Para que haya responsabilidad tiene que haber daño. Las gentes confunden la palabra responsabilidad con funciones, ¿sí? Es responsabilidad del administrador y de la contabilidad. No, es función del administrador tener a su cargo la contabilidad. Así dice la ley en el artículo 51. No dice que es responsable. La responsabilidad es un vocablo tan profundo y tan mal utilizado en las copropiedades. Es que usted es responsable. ¿De qué? Entonces, ahí tenemos que entrar a una ciencia jurídica que se llama la responsabilidad civil contractual o extracontractual y el resarcimiento del daño. Ese es un programa académico del Externado de Colombia que demora 3 días, magíster, doctor, que demora 3 años. Uf, Entonces, yo lo que le quiero decir a usted es que es tan profundo. Pero llévese algo. Usted me pregunta responsabilidad. La contabilidad es función legal que debe estar a cargo de la misma. Si por alguna acción de exceso u omisión, la contabilidad llega a producir un daño y ese daño se produce a causa del ejercicio contable, quien lleva ese ejercicio contable tiene la responsabilidad de dar cara, de reparar el daño. Entonces, ¿quién debe reparar el daño? ¿Quién lo causó? ¿Sí? Hay que probar el nexo causal, pero la responsabilidad es el acudir, el dar cara a reparar un daño. Ahora, si el administrador es el encargado, tiene la función, doctor, porque así es la norma, de llevar bajo su cargo la contabilidad, cualquier problema que haya ahí, ella tiene la obligación, si es que va a subcontratar, de conseguir profesionales idóneos. Y habrá solidaridad con él, ¿no es cierto? Y habrá que dejar de la Junta Central de Control. Lo que pasa es que eso sí repara el daño. Eso de pronto reprende, castiga la conducta omisiva o excesiva, pero no repara el daño. Habrá que probar que existió daño, el nexo causal entre un agente que causó el daño y el daño. En un día hablamos de eso. interesante, interesante. Bueno, doctor, ¿cómo hacemos cuando recibimos esas cartas motivantes en donde personas naturales, jurídicas, nos invitan, porque lo hacen de una manera muy amable, nos invitan a que efectuemos el pago de las expensas adeudadas, que porque la ley 675 les confiere esa posibilidad y que si no pagamos, entonces que nos van a rematar? Sí,
El remate es en la fase final de un proceso ejecutivo singular o un hipotecario. Si la persona no paga, primero viene la demanda, la admiten, le corren traslado, vienen las medidas cautelares y se embargan bienes. Embargar quiere decir sacar del comercio. No con el embargo yo no he perdido el crédito, simplemente está fuera del comercio. Y mucha gente es feliz que la embarguen, porque tiene muchas más culebras y entonces ya dicen, no, ahí tranquilo el asunto. Sí, el conjunto. Entonces, embargar quiere decir sacar del comercio, pero no quiere decir que se perdió el proceso. Pero Viene el proceso, viene el proceso ejecutivo, yo lo considero un proceso anormal, atípico. ¿Por qué? Porque tiene dos sentencias. Una sentencia primera en la cual le notifico de todo, usted se defiende y de lo que usted pruebe y viene o absuelte o sigue adelante la ejecución. Y una siguiente sentencia que es el proceso de evaluar los bienes embargados, de nombrar perito, de fijar fecha de remate y rematarlos para que con el producto de la venta se paguen las obligaciones. Obligaciones que hoy en día, según el artículo 455, algo así del Código de Procedimiento General del Código General del Proceso, eh, tienen, en el caso de los administradores, tienen 10 días para presentarle, antes de que se apruebe el remate, presentarle al juez la lista de que debe administración. Igualmente las empresas de servicios públicos presentar su liquidación. Si no lo hacen, perdieron la oportunidad. Es importante ese cuento. Sí, entonces viene el remate, prueban el remate y le pagan a los deudores y pagan las deudas. El Estado paga, el juez paga las deudas de impuestos, es lo primero que se liquida. Y lo que quede, entonces se le devuelve al ejecutado. Se paga la obligación principal. Entonces, doctor, esa segunda sentencia es la que adjudica el remate, que es la aprobatoria y la que dispone con el productor remate pagar las deudas. con el único que no se firma contrato es con el juez. Pues la firma el Consejo Superior de la Judicatura, doctor, el Estado. Bueno, y don Uriel sí con preguntas bien interesantes. La responsabilidad se confunde con las funciones, solo que cuando el administrador no cumple sus funciones, por lo demás es independiente del concepto. Gracias, Sí, don Uriel. el artículo 50 trae en la parte final, los administradores responderán por sus extralimitaciones o omisiones. Tiene que decir que al extralimitarse hubo daño, ¿sí? Responder es dar cara. ¿Y cuál es la principal obligación de responder? Reparar el daño. Y después de reparar el daño, indemnizar a la víctima. Y esa indemnización puede ser inclusive mucho más costosa que el mismo daño que se causó. Pero hay que probarla, doctor. Eso no es sino los jetones que hablan en las asambleas. Yo tengo una revista que amo, que es ¿Cuál? Condorito. Ah, Y sí. Condorito habla de los petulatos, de los bufones, los llama jetones. Pero no hay que tomarlo por el lado cómico, ¿no? Entonces, en las asambleas, es que lo voy a demandar y lo voy a meter perjuicios. Hágale. Para presentar una demanda por perjuicios, hay que tasarlos, hay que decir tanto por tanto, tanto por tanto y tanto por tanto. Y se presentan bajo la gravedad del juramento. A tanto que si después resulta que no usted se excedió en más de la mitad, usted es procesado por falso juramento. Cometió perjuicio. Doctor, ¿a usted le gustan los temas espinosos? A mí sí, a mí sí. Y estoy contento porque María del Pilar Tovar acaba de formularnos un interrogante súper espectacular. Y lo leo literal. Actualmente, algunas empresas de vigilancia ofrecen los famosos bonos de reinversión, indicando que se debe firmar contrato hasta por 2 o 5, o a veces yo los he escuchado hasta por 7 años. Igual, algunos consejos exigen al administrador que Estoy se en clase, ya proceda. voy a acabar. El administrador conoce
que no es correcto, ¿a qué norma o qué ley puede referirse para evitar este mal proceder? Bueno, lo de mal es A colocado ver, por de mi doctor, parte, escúcheme una cosa. señor. La jurisprudencia, inclusive la Superintendencia de Vigilancia de Sociedades, han dicho que debe tenerse un portafolio de servicio. Pero, doctor, ofrecer dádivas, ofrecer cosas para que me contraten, puede incurrir en corrupción. Y es de obligación de los revisores fiscales denunciar ese ofrecimiento. Contráteme y si usted me contrata, le doy. Están condicionando la contratación. Preséntelo como un producto de mayor valor, como un valor agregado, pero es de cuidado tener eso. Yo conozco varias expedientes que están en curso por eso. Eso es claramente un indicio muy evidente. Hay un Corrupción, amigo, doctor, hay señor. un amigo, se lo digo y porque sé que él me lo dijo, que incluso tiene pauta en una emisora que tiene una música muy divina. Y él me dice, Martínez, ¿qué hacemos que estoy mamado con los consejos de administración y los administradores que me andan pidiendo participación porque me den los contratos? La verdad es que eso no debiera de ser así, pero tapar la luz del sol con un dedo, existe esa figura y hay gente que la practica, doctor. Eso es muy cierto, sí, señor. Y lamentablemente para esta generación en la que me encuentro yo, y de pronto para mi siguiente generación, seguiremos tratando de ocultar el sol con un dedo si no comenzamos a capacitar desde ya a los que hoy en día son los niños que comienzan a vivir en propiedad horizontal, porque son los de la generación futura en propiedad horizontal y son los que van a entrar a administrar, a gobernar, a coadministrar con el ejemplo que le estamos dando hoy en día. Por eso, Doctor, doctor, la una, familia es en la parte fundamental de la célula de la sociedad y se han perdido los valores y los principios. Hay la ausencia de Dios y la respeto. En un día de estos hablamos de eso. Doctor, los dejo. Los quiero mucho, queridos asistentes. Háganme sus preguntas a través del doctor. Les llega su material. Estos temas son tortuosos. Yo a veces me caracterizo por ser abogado polémico. No tengo pelos en la lengua para llamar las cosas por su nombre. Y perdónenme si pise callos, lo hago de una manera imparcial y académica. Me toca irme, doctor. doctor Andrés Martínez, muchísimas gracias a usted por el esfuerzo que ha hecho, soy consciente de eso. Y esta es una invitación anticipada para que en una próxima oportunidad nos siga hablando de otro tema de propiedad horizontal, así Si Dios escuetamente. quiere, doctor, a partir de agosto volvemos a salir a escena con capacitaciones dentro de la legislación de la educación no formal, donde hay que indicar una serie de requisitos y no como sin demeritar el trabajo de mucha gente, está ahí una multiplicación de profetas que enseñan propiedad horizontal y son simplemente charlatanes. Un abrazo a todos. Me encanta escucharlo, doctor Andrés Martínez. Muchísimas gracias a usted por el esfuerzo que ha hecho, muy valioso de mi parte. Y por favor, a todos los presentes, no dejen de estar sintonizando este espacio la próxima semana, que vendremos también con un espacio súper interesante, un tema igualmente interesante, en donde ustedes, los que están aquí y los que van a ver este programa en diferido en el canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández, van a, su, van a recibir una ilustración muy importante acerca de un tema muy espinoso. Ya lo tengo preparado, está a un hervor. Así que por favor, no dejen de suscribirse al canal de YouTube y sobre todo compartir estas capacitaciones que se dan de manera gratuita y sin ningún tipo de interés a todas las personas que directa o indirectamente tenemos que ver con propiedad horizontal. Muchísimas gracias a todos ustedes y un recorderis, un favor. Yo quiero ser al estilo de la canción de Roberto Carlos
el hombre del millón de amigos. Así que por favor, no dejen de suscribirse al canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández y sobre todo sigan compartiendo como ya lo solicité. Muchísimas gracias a todos los presentes, gracias por haberme acompañado y nos vemos la próxima semana en Noches de PH con Jorge Enrique H. Un abrazo y nos vemos, como ya lo dije, la próxima semana. Que Dios les bendiga y hasta pronto.